Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan esta tarde, que el Señor los bendiga. Ha llegado la hora de escuchar la palabra de nuestro Dios para el aprendizaje, ¿verdad? Y el crecimiento de cada uno de nosotros como sus hijos. Cuando uno va manejando, ¿verdad?, su carro, va uno manejando en la carretera y luego empieza a ver aquellas advertencias, ¿verdad? Hay advertencias en la cual dice, ok, se va a cerrar la línea izquierda. Nomás va a haber una línea, se va a ir cerrando, ¿verdad? Vamos en el expressway, son 3 líneas y dice, se va a ir cerrando la línea izquierda hasta quedar una sola línea. Si nosotros como choferes, ¿verdad?, entendemos lo que está diciendo esta advertencia, vamos a ir cada vez más orillándonos hacia la derecha. No vamos a seguir en la izquierda, porque si seguimos en la izquierda, ¿qué va a pasar? Vamos a ir y vamos a tener un accidente. Vamos a chocar. ¿Por qué? Porque no hicimos caso a aquella advertencia. Hay una advertencia en la cual la señal se pone y dice, la carretera, la calle, se terminó. Pero si nosotros seguimos manejando hacia aquella carretera y no ponemos atención a esta advertencia, es una posibilidad muy grande que vamos a ir y vamos a estrellar nuestro carro. Las advertencias son para nuestra propia seguridad. Por consiguiente, hermanos, en esta tarde me gustaría hablar acerca de esto. Es el tema de esta tarde, la advertencia. La advertencia, pero ¿cuál advertencia? Bueno, me gustaría tomar el tiempo y hablar acerca de las advertencias que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos y sus discípulos lo dan a la iglesia. Y esta advertencia, mis hermanos, la podemos encontrar en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 19. Vamos a empezar la lectura allí. Si ustedes recuerdan, Mateo, este evangelio según Mateo, está identificando al Señor Jesucristo como Rey de los judíos. Está identificando la autoridad de Cristo. Y Mateo aquí escribiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí estas palabras Cristo está advirtiendo en cuanto a algo en el cual vendría a ellos y aún en estos días está pasando aquí dentro de la iglesia. Y dice así, guardaos de los falsos profetas, dice nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas, pero fíjese cómo dice aquí claramente. Nuestro Señor Jesucristo lo está describiendo exactamente como es. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos ¿de qué? Con vestidos de ovejas. Y si usted mira una oveja, decíamos el tiempo pasado, si usted mira una oveja, aquella oveja limpia, aquella que se le dice el algodón, ¿verdad?, da tentación de agarrarlas, de sentirlas. En cuanto al falso profeta, viene como vestido de oveja, en el cual entra con un gran amor, con una gran humildad, con aquella apariencia que todo el hermandad lo quiere. Pero dice claramente, más adelante dice, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro traen una maldad. Quieren destruir el cuerpo de Cristo. Y esa es la advertencia que se está dando a la iglesia de Cristo. Esa es la advertencia, hermanos. Cuidado de estos profetas, cuidado de estos hermanos que entran y se presentan y todo el mundo los quiere, pero porque mira la oveja que se mira por fuera, pero por dentro dice, son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y sigue diciendo la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por algún tiempo tal vez aquel falso profeta se va a portar como un hijo de Dios. Por un poco de tiempo aquel falso profeta va a aguantar eso que trae por dentro y se va a presentar humilde. Pero con el tiempo, la advertencia que nos está dando nuestro Señor Jesucristo es que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel lobo rapaz que trae dentro va a ir saliendo.
Va a ir saliendo, va a ir saliendo. Por sus frutos los conoceréis. Y luego hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso se pasa esto? 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y por eso se va a dejar a conocer este falso profeta. Porque va a empezar a salir lo que realmente trae en su corazón. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando una persona en sí trae la maldad en su corazón, no puede hacer bien. Porque la maldad está dentro de su corazón y quiere solamente destruir. Y es lo que está diciendo Cristo. Y aquel que es árbol malo, pues dice, no da frutos buenos. Y el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y es ahí donde viene nuestro Dios. Es ahí donde viene lo que Cristo dijo. Se hablaba, ¿verdad?, en cuanto a la cizaña y el trigo. Crecen juntos. Pero en cuanto al último, aquel va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque así que por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Es una advertencia, hermanos, para nosotros. Es una advertencia en la cual Cristo está hablando a aquellos discípulos. Y si vemos, hermanos, la primera cosa que tenemos que ver en cuanto a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la advertencia, nos da la advertencia de tener cuidado de los falsos maestros, de aquellos falsos maestros. Este es una alerta que es de suma importancia y tenemos que estar nosotros atentos. Es una alerta, un foco rojo como lo ponen hoy en día, que tiene que estar prendido. Ya que el mismo Señor Jesús, hermanos, nos proviene de los que van en contra de la palabra de Dios. Él nos está previniendo. ¿Y por qué dice en contra de los que van en la palabra de Dios? Bueno, porque es todo aquel que hace las cosas para su propio bien y no para Dios. Es aquel que hace las cosas, ¿para qué? Para destruir la iglesia. Para destruir lo que Cristo ha establecido por medio de su sangre. Dice aquí claramente, guardaos de los falsos maestros. Si vamos allí a Jeremías, hablábamos de Jeremías en esta mañana. Si vamos a Jeremías, en el capítulo 23, Jeremías capítulo 23, si gustan acompañarme. Dice claramente la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, y vamos a leer del versículo 11 al 16. Es solamente para que miren lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando, hermanos. Cuando Él dice, guardaos de los falsos profetas. Esto es algo que había estado pasando desde siempre. Y está pasando hasta ahorita. Y luego dice el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote, en aquel tiempo, fíjese, Jeremías, si ustedes recuerdan, estaba desanimado, pero aquí claramente nos está diciendo algo, el por qué, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, dice, son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice, ¿quién? ¿El hombre? No, dice Jehová. Aún en mi casa, el hombre piensa que Dios no está viendo su corazón. Así, aún en mi casa, miré su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad, dice. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Bueno, ¿qué dice ahí en Mateo? Este árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Al fuego. Versículo 13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos,
profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma. Fíjese cómo los compara nuestro Dios. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y luego el 16 claramente dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Por qué? Porque Jeremías les estaba diciendo que iba a haber destrucción, y estos profetas, ¿qué les decían? No, vienen tiempos buenos, todo está bien, todo está bien. Y esto es lo que es profetizar falsamente, hermanos. Aquello que el hombre usa para que el hombre se sienta bien, y no es la palabra de Dios. La tuerce para su propia conveniencia. Esto es los falsos profetas, los falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros, y podemos entender que esto es la advertencia para nosotros. Algunos de nosotros durante los años de la vida cristiana hemos conocido a estos falsos maestros, ¿correcto? Hemos conocido a estos falsos profetas, aquellos hermanos que vienen y ¡ay! Son una adoración, un amor los hermanos, pero después empieza a salir aquel lobo rapaz. Y lo malo, hermanos, que esta advertencia la iglesia no la tomó en serio, y viene la división, viene la destrucción del cuerpo. Es necesario que nosotros como iglesia, hermanos, pongamos atención a esta advertencia, que tengamos en mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos que estudiar toda la Biblia, porque la Biblia se dejó para que se estudiara toda, para comprenderla, para llegar ¿a dónde? A lo que dice Romanos 15:4, a la esperanza que es Cristo Jesús. Y tenemos que escuchar cada cosa, cada bendición que nuestro Dios nos dice, tenemos que escuchar. Pero también tenemos que escuchar cada advertencia que nos dice, porque no solamente nuestro Señor Jesucristo advierte, sino nuestro mismo Señor Dios está diciendo en Jeremías. Jehová dijo, ¿verdad? No escuchen, no escuchen. Guardaos de los falsos maestros. Esos falsos maestros, como podemos ver, vienen a vosotros, dice la Escritura, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20, versículo 29. El apóstol Pablo, hablando aquí, ¿verdad?, en cuanto a los obispos, pero antes el 27, versículo 27, nos habla claramente que él no va a rehusar anunciar todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay que predicar todo el consejo de Dios. Y en el versículo 28 dice a los obispos, mirad, ¿verdad?, por el rebaño. ¿Por quién? Por la iglesia. Y a los varones, aquí no hay obispos, no hay ancianos, pero a los varones que están suficientemente maduros en espíritu como cristianos, hay que mirar por la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente dice el versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida, fíjese, ya estaba, ¿qué? La advertencia, ¿verdad? La advertencia. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo, lobos rapaces. Entrarán entre vosotros lobos rapaces, y luego dice que no perdonarán el rebaño.
No perdonará al rebaño, ¿por qué? Porque andan buscando su propio bien de ellos mismos. Y luego sigue diciendo, y de vosotros mismos. Fíjese, no nada más está hablando de fuera, sino está diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cosas perversas. Y esto es en todo sentido, hermanos. Cosas perversas volteando la doctrina de Cristo, cosas perversas volteando la palabra de Dios, pero cosas perversas en cuanto a la iglesia para destrucción. La advertencia está ahí para cada uno de nosotros. Hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. La advertencia está aquí. Aquí está la advertencia para todos nosotros. Guardaos de aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego sigue diciendo el versículo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué dice por sus frutos los conoceréis? Bueno, Santiago, ¿verdad? Capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 1, ¿verdad? Aquí podemos ver que Santiago, el tema central de Santiago es el cristianismo práctico, y es una advertencia también. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Por sus frutos los conoceréis. Sus frutos son los que dan a saber al lobo rapaz. Pero este lobo rapaz, hermanos, en el cual Cristo está hablando, en el cual el apóstol Pablo está hablando, no actúa de un día para otro. ¿Por qué? Porque entra como oveja, pero va trabajando como lobo rapaz. Y luego sigue diciendo, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Y eso le entra, ¿verdad? Regresando a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Nos dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 17. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 20, así por sus frutos los conoceréis. Y luego el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si una persona es una oveja, pero es un lobo rapaz, no está haciendo la voluntad de Dios, porque está destruyendo el cuerpo de Cristo. Aunque diga, Señor, Señor, yo quise hacer esto en tu nombre, quise hacer lo otro. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero esta es la respuesta que va a estar para aquellos falsos maestros, falsos profetas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, dice el Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de bien, hacedores de maldad. ¿Por qué diría esto? Porque están destruyendo lo santo, la iglesia. Una advertencia, hermanos. En esta tarde es la advertencia. La advertencia a tener cuidado de los falsos maestros, pero también es una advertencia para nosotros mismos individualmente. Es una advertencia para tener cuidado de nosotros, de nuestro ministerio. Podemos ver que
nosotros debemos de cuidarnos de aquellos falsos maestros, pero para esto nosotros debemos de estar preparados nosotros mismos, si no, ¿cómo vamos a saber que son falsos maestros? ¿Cómo los vamos a conocer? ¿Cómo los vamos a distinguir? Bueno, cuidándonos nosotros mismos, ¿verdad? Creciendo en espíritu y en verdad. Perdón. En 1 de Timoteo, capítulo 4, es uno de los consejos, ¿verdad?, que da el apóstol Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo, el tema central es conduciéndonos dignamente en la casa de Dios, que es la iglesia. Y estas palabras, el apóstol Pablo a 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, claramente le dice estas palabras. Ten cuidado, primeramente, ¿de quién? Le dice Pablo. De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuida, ¿qué cosa? Cuida de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Bueno, en los versículos antes, en el versículo 14, claramente el apóstol Pablo le está dando un consejo. Cuando le dice, ten cuidado de ti mismo, bueno, le está diciendo cómo puede cuidarse de él mismo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate, ¿qué? En la lectura. Nosotros, para poder conocer un lobo rapaz vestido de oveja, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque vienen hablando con palabras filosóficas, palabras que van a levantar, pero ¿realmente estará hablando la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Podrá hablar palabras elocuentes, pero ¿será la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que tenemos que cuidar. Y por eso el apóstol Pablo le dice aquí, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Nosotros tenemos que leer la Biblia, escudriñar la Biblia. ¿Para qué? Para que pueda ver lo que sigue, la exhortación y más que todo también la enseñanza. La enseñanza. Ten cuidado de ti mismo. Claramente dice de la doctrina. ¿Cuál doctrina? Ahí mismo en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 le dice, retén las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La única manera, hermano y amigo, que nosotros podemos retener la palabra de nuestro Dios es porque la vamos a estudiar. No podemos retener la palabra solamente de aquel hombre que nos está diciendo, sino tenemos que estudiarla nosotros mismos. Para poder retener la palabra tenemos que escucharla, pero tenemos que escudriñarla. Ustedes recuerdan claramente, se repite, Hechos 17:11, los de Berea, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra, pero no solamente la recibían, sino que la escudriñaban todos los días para ver si lo que se estaba diciendo ahí, estoy parafraseando, era ¿qué? Era así, era verdad. Para ver si los que le estaban hablando eran ¿qué? Hijos de Dios, discípulos de Dios, o eran unos falsos maestros. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener esto en mente, tenemos que retener las sanas palabras, pero para eso tenemos que estudiarla, tenemos que ocuparnos en la lectura. Y es la manera que nosotros vamos a retener esta palabra. Sigue diciendo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es algo rápido. ¿Para qué? Para que nosotros estemos cuidando de nosotros mismos y podamos cuidar de la doctrina. Y al cuidar de nosotros y de la doctrina, hermanos y amigos, vamos a cuidar de la iglesia de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Tito 2:1, claramente el apóstol Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana palabra. Y
qué es la sana palabra? Bueno, la palabra de Dios. Y es una advertencia tras advertencia, hermanos. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios en cuanto a esto, vamos a estar todos como iglesia alertas a estos falsos maestros. No vamos a dejar tan fácil que destruyan el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener esto en mente. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de la doctrina. Por eso también se nos dice, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 32, dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad en la cual el 31 dice que el que hace la verdad esta que está hablando es verdaderamente su discípulo. Estoy parafraseando el pasaje 31. Hay que cuidar de esto, hermanos. Hay que cuidar de la obra de Dios. No dejemos que Satanás triunfe. Porque Satanás anda buscando cada vez más cómo destruir la iglesia. Y lo ha logrado en muchas partes, hermanos. Y se ha visto. Y como digo, aquellos que hemos estado, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana con tiempo, hemos visto tantas cosas que ha pasado con estos hombres. Y tantas cosas que ha pasado porque la misma hermandad que es el cuerpo no se ha cuidado. No ha puesto atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, esta palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lee, escudriña. Ponte al tanto de lo que Dios quiere. Dice ahí, persiste en ello. Estamos hablando 1 Timoteo 4:16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos buscando la salvación no solamente de nosotros, sino se nos ha dado una encomienda. Y esta encomienda es buscar al perdido, ¿verdad? Hay que buscar al perdido y predicar el evangelio. Pero también en esta encomienda se nos ha dado en el Mateo 28:20 que hay que enseñarles a guardar todas las cosas. Hay que enseñarles a guardar todo lo que se ha mandado. La advertencia, hermanos, es para nosotros en esta tarde. ¿Estamos preparados nosotros para reconocer lo que está diciendo Cristo? ¿Estamos preparados para reconocer un lobo rapaz vestido de oveja? Pensemos en esto. Y si no estamos preparados, cuidado, porque estamos en la línea de que puede venir destrucción. Así como a los profetas, Dios los iba a castigar, aquellos que hablaban falsas cosas. A estos que dan frutos malos, Dios los va a cortar y los va a echar a un lago de fuego y azufre. Van a ser quemados por una eternidad. La advertencia, hermanos, es en esta noche para cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos los unos de los otros. Los unos a los otros, perdón, no los unos de los otros, los unos a los otros. Es como el cuerpo de uno mismo, ¿verdad? Se cuida a uno mismo. Así la iglesia. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí con un propósito, de alcanzar la vida eterna, de ir al cielo. Pero si no nos cuidamos de estos falsos maestros, créanme que nos pueden llevar junto con ellos al infierno. Vamos a estar de pie, hermanos, y entonar un himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les